Crecer sin papá, que en mi caso sería ser hijo de madre soltera, es algo que me ha acompañado toda la vida, pero que nunca le había puesto tanta atención como en este momento. Porque hay muchas cosas que me han venido acompañando, inseguridades, sombras, desafíos, sobre todo miedo al enfrentarme a cosas nuevas, a decisiones o a esa incertidumbre que pueda venir con los años. Y cuando me pongo a analizar qué es lo que realmente, lo que me ha venido deteniendo, llego a la conclusión que puede ser el hecho de no haber crecido con un papá presente. Mis papás se separaron cuando yo apenas tenía 6 meses de nacido. Las razones, cada uno de ellos tiene una versión diferente y que es válida porque son dos opiniones y son dos verdades y que sucedieron cuando yo apenas nací y quién soy yo para juzgar a uno del otro. Lo importante aquí sería reconocer todas aquellas carencias a nivel de presencia que me hicieron falta, pero que yo había negado con el tiempo, tal vez por ego. No quería enfrentarme a esa situación y siempre andaba con excusa cuando me tocaban el tema o cuando yo lo sacaba para de manera defensiva en algún momento. Decía, no, yo no tengo necesidad de haber tenido o haber crecido con padre, nunca me hizo falta. Y muchas veces me creía esa versión que yo mismo me daba. Pero con el tiempo, después de esta edad, después de los 40, es muy difícil no reconocer muchos vacíos y muchas cosas, sobre todo la presencia, que es importante en muchos casos. Habrá gente que no. Habrá hijos que lo han hecho, lo han superado y nunca les ha hecho falta. Pero hablo de mi experiencia personal. Y sí, realmente reconozco que me ha marcado y me marcó de una manera en la cual no pude valorar el tiempo que mi madre estuvo viva. No fue un buen hijo, tampoco me considero que fue un malo, pero fue un hijo que en muchas ocasiones se comportó indiferente con ella. Mi madre murió hace como 15 años y creo que sí nos hizo falta mucho tiempo, pero ese tiempo llega obviamente con el duelo, cuando ya no puedes hacer nada, cuando te cae el 20 de qué hizo tu madre por ti y sobre todo cuando te conviertes en padre. Comienzan a venir muchísimas recuerdos de los sacrificios, de los trabajos, de todo aquello que tuvo que batallar mi madre como mujer soltera, creciendo a su hijo sin saber si lo estaba haciendo bien. Muchas veces apoyado, en la mayoría de veces, por mis abuelos, quienes fueron los que estuvieron presentes. Y tuve la ventaja de tener muchos tíos alrededor, que creo que fue lo que me hizo no sentir tanto la ausencia de mi papá. Esas figuras paternas que eran mis tíos y que yo admiré por mucho tiempo desde que era niño y a grande obviamente les agradezco mucho el tiempo porque no cualquier adulto se conmueve, le dedica tiempo a un niño, tienes que ser muy consciente y mucho más si no es tuyo. Y todas estas situaciones a mí me han venido acompañando y era muy difícil entenderlo y ahora que le busco explicación a todos esos momentos de incertidumbre que hay en mi cabeza, que me acompañan en esas decisiones, que ahora en la creación de contenido que para mí ha sido muy liberador, porque crear contenido para mí me ha sanado muchos aspectos de mi vida, entiendo que esos vacíos los tenía que haber llenado y cerrado esos ciclos, tal vez no con perdón, porque yo no creo que haya perdón. Creo que todas las personas venimos a vivir emociones y que pactamos alguna serie de historia para desarrollarla en ese plano material. Y ese fue el de mis padres, no crecer junto a mí, o ese fue mi pacto, aún no lo sé. Y solo en el momento de mi partida es probable que conozca la verdad. Pero mientras tanto siga jugando, siga estando presente en este juego llamado vida, tengo que entender y superar todas aquellas emociones que me han venido acompañando de manera negativa, que me han nublado, que me han detenido, que no han sido suficiente combustible, porque yo he tenido amigos que han crecido incluso sin padre y sin madre, incluso con unos abuelos intermitentes que no siempre han estado presentes. Y yo los miro con una personalidad que siempre ha sido determinante, siempre han sido personas que se han ganado la vida sin miedo a enfrentarse a cualquier desafío.
Y yo incluso me acobardaba en muchas ocasiones, aunque considero que en la mayoría de casos le he hecho frente a todo aquello que venga, pero de manera de salir adelante por necesidad, tal vez no por convicción. Y ahí es donde entran esas dudas a nivel personal, el hecho de que si me hizo falta o no el haber tenido un padre presente. También mi padre murió hace poco, hace unos 5 años, bueno, 6 años ya, y no tuvimos una relación tan buena como yo ahora la hubiera querido tener, pero ya de una manera adulta, ya de vernos como dos personas con la cual pudiéramos conversar, convivir, ver en qué de manera genética me podría convertir, qué había heredado. Había muchísimas diferencias, tal vez, muchas distancias, tal vez culpas que no permitieron que nos juntáramos, que la relación era distante por teléfono. Su muerte me llegó en un momento en el cual estaba yo en un hospital recién operado de un cáncer que me quitaron y estaba pasando por momentos también a nivel personal difíciles y salgo del hospital y me entero de la noticia y la tomo como esa historia que es parte de mi vida en uno de los momentos más difíciles. Y los ciclos no los pude cerrar, quedaron inconclusos, porque entiendo que cerrar un ciclo es enfrentarte con aquellos miedos y cerrarlos, tener una conversación. Puede ser que haya muchas palabras, pero yo como no creo en el perdón, creo que las situaciones pasan. Simplemente el hecho de acceder a vernos, a hablar, hubiera llenado muchísimas cosas y tal vez hubiera calmado toda esa necesidad con la cual yo crecí de tener a alguien presente. Yo crecí viendo a mi mamá hacerlo todo y aún así siento culpa por cansarme. Pues eso pasa en algunos momentos, pero no tienes ninguna culpa. Es lo que nos toca vivir, el ser testigos de cómo nuestros padres se sacrifican con nosotros y que en la mayoría de veces no lo apreciamos, no lo valoramos y con el tiempo, ya cuando llegamos a viejos y nosotros somos padres, cuando nos damos cuenta todo ese valor que tienen y todo ese esfuerzo, sacrificios que han hecho, han dejado de vivir, sobre todo se han dejado de realizar en muchos momentos, más las madres que les ha tocado crecer no solo a un hijo, sino que a muchos. Y no digamos cuando esas madres han tenido que sacrificar aquel sentimiento genuino que hay, que es el volverse a enamorar, el volver a confiar en alguien y que este alguien las pueda recibir no como un objeto, no como un pasatiempo, sino como una relación que ellas también crecen con un vacío cuando tienen una ruptura y que las acepten con todos los becerros es muy difícil también. Aunque ahora hay mucha información acerca de que si aceptas a la vaca, la vienes con los becerros y todo ese rollo, o no, no te metas con eso, pero definitivamente todos somos humanos y tenemos ese derecho vital de rehacer nuestras vidas. A veces nosotros como hijos somos egoístas y cuando una persona se acerca quizás a nuestras madres, la vemos así como con recelo, como que nos va a quitar algo muy valioso y al final quienes nos quitamos del lado de nuestras madres somos nosotros porque nos vamos, nos enamoramos, nos casamos, nos movemos de país tal vez por nuestros propios sueños y en la mayoría de veces no somos hijos presentes, tal vez repitiendo ese patrón que hicieron nuestros papás al dejarnos o al irse y no lo reflejamos en nuestra pareja, pero sí en nuestra madre y ella vive ese sentimiento de pérdida 2 veces y es algo que ahora yo entiendo. Antes no lo podía comprender. Nunca hablo de esto, pero creo que aprendí a no pedir ayuda desde niño. Eso que acabas de expresar es lo mismo que me pasaba a mí por mucho tiempo. Callaba todo aquello que quería expresar. Veía cómo los papás de mis amigos se comportaban con ellos y tenían padres buenos, porque hay hombres increíbles, bondadosos, hay hombres que son genuinamente paternales, lobos que acompañan a sus crías para el camino de la vida. Ahora a mí me está tocando ser padre y estoy tratando de no cometer tal vez algunas faltas. Voy a cometer muchísimos errores. Quiero tener un balance entre las carencias, entre los deseos, entre el apoyarlo, el enseñarle, pero solo el tiempo va a decir y él con su experiencia si fui un buen padre o no fue un buen padre, un padre presente, claro que sí, pero solo son ellos los que pueden contar su historia, porque tú también cuando creces como padre
padre o tienes tus hijos, piensas que estás haciendo un buen trabajo y en el fondo tal vez los estás echando a perder y solo el tiempo va a ser la única respuesta válida, como en este caso cuando yo me doy cuenta toda aquella necesidad que tuve, y no económica, y no material, y no de todas las cosas que se les podría dar el valor que faltaba. Hay personas que sí, en mi caso lo que me hizo falta fue su orientación, tener esa figura, llenar esos vacíos, que yo los fui aprendiendo con mis tíos, con los papás de mis amigos, con mis amigos mayores. Yo siempre crecí con amigos mayores y no me gustaba juntarme con amigos de mi edad. Y ahora entiendo el por qué. Tal vez era esa figura paterna reflejada en mis amigos mayores, la cual yo buscaba una guía, una orientación. Y lo bueno que tuve buenos amigos. A veces siento que mis hijos me ven fuerte, pero no saben cuánto lloré. Es una madre la que comenta y realmente era lo que yo te decía, las madres también se sacrifican. Es muy difícil que en el momento que nosotros estamos viviendo esa situación en nuestra relación con nuestras madres, si tienes hermanos y la mamá es la que se sacrifica y es la cabeza de hogar y la que guía y la que trata de hacer lo que puede con un tiempo reducido porque pasa trabajando. Y ese tiempo reducido permite que nosotros crezcamos y nos acerquemos tal vez a malas orientaciones, a malos ejemplos o con otras familias que realmente no son las verdaderas orientaciones que necesitamos en nuestra vida. Y es bien importante con el tiempo o en el momento reconocer, claro, hay hijos que son increíbles, hay hijos que son maduros desde temprana edad, que se dan cuenta de esa necesidad, que apoyan a su madre trabajando, que le ayudan tal vez a sacar adelante un pequeño comercio, una venta local, o que siempre están cubriendo todas aquellas obligaciones de la casa cuando ella no está. Mi caso no fue ese. Yo fui un hijo vago, un hijo rebelde, un hijo que en la actualidad sí yo me arrepiento de no haber apoyado mucho a mi madre, porque nos separamos desde muy, muy temprano. Yo me saqué una beca y me fui a estudiar al extranjero desde los 15 años, regresé como a los 20 y luego ya yo me fui a vivir solo y comencé a trabajar. Y luego por esos golpes que te da la vida, vuelvo con mi madre y convivo con ella desde los 26 años tal vez hasta los 30 y a los 30 otra vez nos volvemos a separar y luego mi madre se muere cuando yo tenía 33 años y fue muy poco realmente lo que pude conocerla, la conocí ya como en una edad adulta, como una mujer, con una mujer que traía mucho dolor, mucha experiencia, que me veía como un orgullo para ella, porque no creo que haya madre, así sea su hijo, de la fregada, que no te vea con esos ojos de amor y con esos ojos de realización. Y yo en el fondo realmente fui muy duro también. Ahora pues el arrepentimiento y el devolver el tiempo y decir hubiera hecho, no tiene caso. Lo recuerdo como parte de todas esas tal vez asignaturas pendientes que quedaron, pero tampoco me engancho de ello. Lo veo como parte de y que ahora me complementa con esa conversación a la hora de entender que no estuvo mi padre presente, pero sí el valor que mi madre tuvo para poder crecerme, ayudarme, siempre apoyarme. Mi mamá nunca decía que estaba cansada, pero yo la veía y a mí me pasaba igual que ese comentario. Las madres son incansables cuando saben que tienen que sacar adelante a sus hijos, que depende toda su descendencia de ella. Ellas son el ejemplo, ellas son las que siempre están presentes y motivándonos y diciéndonos. Entonces este momento yo sí se lo dedico a aquellas madres jóvenes, aquellas madres que también se quieren volver a enamorar. Fíjate que mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 12 años. Y la relación con el vato que se casó siempre fue muy respetuoso conmigo. Era un hombre mayor, era un hombre muy proveedor, era un hombre que trató, creo, hasta el último momento dentro de sus posibilidades, bien a mi madre, porque mi madre se murió primero que él. No sé ya de él absolutamente nada. Después de la partida de mi madre perdimos todo vínculo y solo hubo un periodo después, quizá yo casi en mis 30 años, imagínate, casi después de 15 años, que yo comencé a tener cierto tipo de relación con él. Tal vez por egoísmo, tal vez por esos inmadureces con las cuales crecí, que me bloqueaba,
Nunca me trató mal, no puedo decir que era una persona que se portó mal conmigo, nunca opinó, nunca, siempre permitió esa relación y que entre mi madre y yo decidiéramos lo que a mí me correspondiera. Yo también nunca, a pesar de que estaba distante con él, nunca me porté grosero, yo veía cómo se llevaba con mi mamá. Tal vez habían cosas en las cuales yo estaba en desacuerdo, pero esas eran situaciones de pareja, cómo me iba a meter yo, cómo iba a opinar. Ahí no era importante mi opinión, pero sí el valorar que hay hombres buenos que vuelven a hacer su vida con madres solteras que tienen hijos y que a veces los hijos no nos damos la oportunidad de tener una relación, pero no de padre, porque no lo va a sustituir, sino como esa figura que ahora acompaña a tu madre y que cuando tú ya no estés, si esa relación persiste, va a estar el presente acompañándola. Y eso es lo que tendríamos que ver, eso es lo que yo no miraba en ese momento. Hasta que ella partió me di cuenta que lo importante que el hombre había sido en la vida de mi mamá. Tú también creciste sintiendo que no podías fallar. Fíjate que yo no crecí de esa manera. Tampoco fue una influencia así tan grande de que, mi pobre madre luchador y yo también quiero ser. No, ella me dejó ser tal y como yo quería vivir y creo que esa parte tal vez me trajo en muchas ocasiones la libertad que yo sentía, el poder decidir, ese libre albedrío que no tenía que pasar por ningún filtro, bueno, malo, no sé, solo el tiempo lo va a decir. Yo lo he disfrutado hasta este momento. Yo aprendí a ser fuerte, pero ahora no sé cómo descansar. Y es que eso es lo que pasa cuando eres madre y no pones límites. Y creo que ahí sí mi mamá tuvo mucho coraje y bastante determinación, porque ella sí ponía límites. Ella, su tiempo era su tiempo, de su vida, de lo que ella quería hacer, de sus pasatiempos, y respetaba lo mío, pero me hacía ver que yo tenía que respetar sus espacios. No era una mujer que estaba, todo lo que el niño quiera y vivo por él. Ella también vivió una vida, yo creo que bastante feliz, independiente de mí. Nunca fui una carga después de los 15 años. Bueno, desde los 12 años tal vez yo ya no era como carga para ella. Pero eso nos dio esa libertad y esa relación que yo ahora recuerdo con muchísimo agrado, con mucho amor. Hubo mucha libertad dentro de nuestra relación, pero sí siento de que la falta de la figura paterna marcó algunas etapas de mi vida que nunca comprendí en los primeros 30 años. Ahora es que yo pienso de que esos vacíos y todas esas cosas pueden provenir de esa falta de figura paterna. Pero ¿qué tal si yo hubiera crecido con un padre maltratador, un padre alcohólico, un padre con vicio o un padre que no tuviera nada de adicción, pero que fuera una persona demasiado cerrada de su cabeza, con unos principios machistas y con unas actitudes demasiado cuadradas y con lineamientos claros de así le fue en su vida y eso tiene que hacer y para que sea fregón en la vida? Y como hay muchos padres también que cometen tal vez no errores, pero dentro de su ignorancia tal vez creen que esa es la manera en la cual se tienen que educar a los hijos, que nadie tiene una fórmula, pero también siento yo que cada persona vive una experiencia individual y nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino. Y eso sí tuvo mi madre. Yo quiero compartir de que sí tuve una madre que fue bien clara cuando hablaba conmigo. Si tú vas a ser profesional y quieres estudiar y quieres prepararte, el que se va a beneficiar eres tú. Eso era lo que me decía. Si quieres ser un vago, quieres ser un rasta, un hippie, un mochilero, hazlo. A quien le va a faltar recursos si no los logra generar con esa actividad o con esa decisión de vida, eres tú, porque yo ya hice mi trabajo. Y creo que eso me marcó muchísimo. Eso me marcó para poder emprender muchas cosas y poder independizarme desde muy temprana edad, a pesar de que tenía bastantes carencias a nivel personal. Siempre me fui por el lado material, de aparentar, de querer ser acá, de vivir una vida que no me correspondía, mostrarle al mundo, a mi pequeño mundo que estaba alrededor, esa apariencia de prosperidad y de que me las sabía todas y que ahora son las cosas que me arrepiento. Y ahí es donde creo que sí hace falta una figura de un padre sobrio, un padre humilde, sencillo, no conformista, pero sí con los pies en la tierra,
que te guíe, que te pueda orientar, que te pueda mostrar su experiencia de vida, porque a veces la sabiduría de los padres tal vez no viene con aquellos logros materiales que ellos han podido alcanzar, porque puede ser que hay muchos padres que no se han realizado a nivel material y que tal vez tú has tenido un poco más trabajo y más determinación y has actuado bien en la generación que te tocó actuar y conseguiste muchas cosas que ellos. Y eso no significa que ellos no tengan esa sabiduría de personas, porque acuérdate que el diablo es más diablo por viejo que por diablo. La experiencia que nuestros padres tengan, así ellos no hayan sido más preparados que nosotros en algunos casos, en algunos otros no los hemos podido superar. Yo no he podido superar tal vez toda la preparación académica de mi madre y digo, imagínate cómo fue de duro en aquellos momentos, primero que una mujer estudiara, que una mujer se graduara, que una mujer fuera profesional de una universidad y que yo apenas y de alguna manera, tal vez por mi manera de ser, sí me pude graduar, pero con más esfuerzo que el de ella, no tenía esa inteligencia. Habemos hijos que no llegamos a superar nunca a nuestros padres, pero creo que ahí, hablando de ese punto de superar a nuestros padres, es algo que mal nos han enseñado, porque no los tenemos que superar. Simplemente cada persona venimos a vivir diferentes emociones de vida y a todo está escrito según lo que yo creo, es algo muy personal. Si tú crees, si tú piensas de otra manera, todo es válido. Te estoy transmitiendo y contando y compartiendo a través de esta conversación mi experiencia de vida, aparte de haber crecido sin la presencia de un padre. En mi caso, con una madre soltera, me mantengo ocupado todo el tiempo para no pensar. Fíjate que todos estos comentarios que me hacen me llegan así mucho porque sería como una descripción de algunos momentos por los cuales yo también he pasado de quererme ocupar y eso es como evadir las realidades. Llega un momento en el cual te vas a dar cuenta que es mejor enfrentar la situación y que no es tan dura, porque a veces pensamos que enfrentarnos a esa situación nos va a dar un golpe cuando hemos traído tal vez abandono o difusión dentro de un hogar, padres separados, y crecer con alguna carencia o limitante. Puede hacer que tu caso no sea ese, que tú tengas una vida feliz y hayas crecido. Y eso es bueno por ti si en la actualidad estás satisfecho con la vida que viviste. Pero si crees y coincides con alguna de estas situaciones, como las que me comentan, como las que te expreso, y que no son situaciones importantes, pues no importa, para nosotros sí lo son. Lo digo porque hay personas que siempre dicen, pero no es gran cosa no haber crecido con padre. En tu caso, en mi caso sí siento que hizo falta una figura paterna. Nadie te enseña a ser niño cuando te faltan cosas. Y eso creo que también es muy atinado, ¿no? Porque no solo nos enseñan a ser padres, ni nos enseñan a ser hijos, sino que no existe esa inteligencia emocional infantil que nos pueda transmitir alguien para mostrarnos esa etapa de la niñez, enseñarnos a ser niños, jugar, aceptar todas las situaciones que vienen. Yo veo niños que a temprana edad ya están contaminados con marcas, con consumismos, con juguetes, con pulseras, con teléfonos, y no llegan ni a los 7 años. Y a pesar de que crezcan con papá y mamá, creo que hay una falla que yo la miro de la manera que yo hubiese querido crecer o que yo he crecido o que mi hijo está creciendo. Pero tal vez ellos están bien y el que estoy mal soy yo. Pero solo es un comentario que viene a reforzar el mensaje que me enviaron de que nadie te enseña a ser niño. Y creo que el enseñarte a ser niño es entender ese momento y dejarnos ser, dejar a los niños gritar, dejar a los niños jugar, dejar a los niños que se expresen, esa ingenuidad, que no haya rivalidad entre sus amigos, ni mucho menos diferencias sociales, diferencias étnicas, que no haya ninguna diferencia por los colores de piel, por nada de lo absurdo, que aunque se escuche romántico y trillado, en el fondo son todas esas etiquetas con las cuales mal crecemos muchos. Por lo menos yo, que fui un niño de los 80, imagínate cuánto bombardeo, los 80, los 90 y los 2000. No había tanta comunicación a través de tantos medios alternos en las cuales personas te muestran su experiencia, en la cual profesionales te guían, en la cual hay opciones también de terapias para poderte encontrar tal vez con ese niño vacío
de tanto afecto o de la presencia de un padre. Es importante también. ¿A ti también te costó confiar en alguien? Fíjate que no, en esa parte no me ha costado. Siempre sigo confiando en las personas. Creo que hombre y mujer, amigos, esposa, yo sigo confiando, ¿no? Así pasen situaciones que te puedan decepcionar. Es parte de la vida, es parte de aceptarnos. Vamos a fallar en algún momento. Nosotros tal vez queriendo o no queriendo hemos fallado en algunos momentos. Y son fallas circunstanciales, las cuales no se puede pedir perdón. Y aquí es importante reconocer, y no perdón por soberbia, ni tampoco por ego, sino que no sirve de nada pedir perdón si el sentimiento siempre va a existir, porque ni nadie te perdona y olvida, ni tú al pedir perdón lo estás haciendo realmente por sentirlo, porque en algún momento puedes volver a fallar, tal vez no con esa persona, pero repetimos patrones. Amo a mi mamá, pero crecí con enojo y luego culpa. Ahí sí no entendí por qué la culpa. Pero también creo que es algo importante decirle a las madres que las amas, pero sobre todo más importante que tus padres, incluso en edad adulta, tengan esa facilidad de abrazarte y de decirte que te aman y que te quieren. ¿A poco no te caería bien un abrazo? ¿No te caería bien un beso? Una palabra de tu papá. Te voy a preguntar algo. Si pasas de los 40 como yo, o de los 30, ¿cuándo fue la última vez que genuinamente de tu papá te agarró la mano, te abrazó, te besó y te dijo que te amaba? Yo veo que hay personas que nunca le han dicho a sus hijos que los aman y los pueden llenar de muchas otras cosas que ellos creen que al hacerlo cumplen, pero una simple palabra cambia el poder de la amabilidad, el poder del amor. Y eso, aunque se escuche muy choteado, muy trillado, muy romántico, muy ideal, sigue funcionando. ¿O no crees tú que te desarma una persona cuando te trata con amabilidad? ¿O tú crees que si se acerca tu padre y te da un abrazo, se acerca tu madre, que no lo ha sentido por mucho tiempo, porque hay mamás y papás apapachadores que sí saben expresar sus sentimientos, pero cuando se acerca una persona de la cual tú desciendes, que eres una parte de ella y te dice que te ama, ¿qué sientes? Es una sensación increíble, ¿no? Se borra todo, es como vivir ese momento. Si has podido vivir esa experiencia, qué bueno. Si no la has vivido, ojalá en algún momento lo puedas hacer, porque sí es importante. Y ves con qué cosas tan mínimas podemos cerrar ciclos, con un abrazo y con una palabra, sin tanto rollo. Y eso sería como las excusas para acercarnos si estamos lejos de los padres. No es reclamarles, es reconocer lo que nos tocó cargar, refiriéndose como a las madres que les tocó crecer a sus hijos, me imagino, y que no estuvieron los padres presentes. Pues creo que la vida es así, ¿no? La vida nos da lecciones que solo el tiempo es el único que nos va a dar la respuesta que andamos buscando o que hemos venido buscando, si fue bueno o fue malo. Es válido amar a tu madre y aún así aceptar que hubo carencias, pero no tiene que ver una cosa con la otra, porque es de entender, mejor dicho, todos los sacrificios que las mamás solteras hacen, a veces hasta 2 trabajos, a veces aguantar tanto acoso, ¿te imaginas? En trabajos que en el fondo detestan, y llevarse con compañeros que se pasan de lanza, con jefes, con patrones que quieren algo más para mantenerles la posición. No sabemos qué han hecho nuestras madres por alimentarnos. Hay mucha discreción, hay muchos temores, muchas culpas, muchas situaciones que han tenido que callar en la mayoría de veces para que nosotros sonriamos, para que nosotros tengamos libertad como hijos. Y esa es la parte que no valoramos. Y hablo por mí, y créeme que esto es como una terapia. A mí por eso te digo que crear contenido sana muchas partes de mí cuando las estoy compartiendo, mucho más con personas que han pasado cosas similares. Amar no significa negar lo que dolió, pero siento que hay una carga así como de resentimiento, porque si amas, amas. Así haya dolido en el pasado, el amor borra todo, y créeme que eso sí es importante, fomentar no el perdón, la aceptación de las personas. Hay que aceptarlos, hay que aceptar los errores o los distanciamientos que tuvieron. Yo sí, créeme que acepté la posición de mi padre. Tuvo que haber tenido un motivo.
Si él sintió culpa, si él sintió remordimiento, pues él se llevó tal vez esa experiencia y le faltó vivirla. Yo viví la parte que tenía que vivir y yo puse lo que tenía que poner de mi parte. Si las cosas no se dieron, era porque así estaba escrito y no le tengo que dar tanta vuelta. Yo lo que te expreso a través de esa conversación es cuáles son las situaciones en las que creo yo que me hizo falta su presencia como guía, como orientación, como reflejo mayor, verme de viejo tal vez, si me parezco en su edad adulta a él, en sus enfermedades, en sus dolencias, en sus temas, si era temático, si era antojadizo. Esas son las cosas que ahora yo valoro que no pude tener para poder cerrar mis ciclos, aunque los pueda cerrar imaginariamente para yo poder caminar y ya no tener tantos vacíos, es probable, es una muy buena opción tal vez. Tendría que preguntarle a alguna persona experta, a algún psicólogo, a algún terapeuta para que me dé orientación. Lo que pasa es que encontrar una buena orientación es difícil también. ¿Te pasó a sentirte incómodo con el cariño? La verdad no, yo soy muy cariñoso, yo a mi hijo le digo que lo amo, lo adoro, lo abrazo, nunca a mis tíos también, a mis tíos hombres, a mis tías mujeres, a mis primos, a mis hermanos, tengo más hermanos. Hablo de la parte individual, por eso no puedo incluir la opinión o la versión de mis hermanos, que crecimos y que los tres, porque somos tres hermanos, los tres vivimos esa situación. Cada quien habla desde su trinchera, desde su experiencia vivida, por eso no los había incluido en esta conversación, mejor dicho. Pero nunca me he sentido incómodo con el cariño, al contrario, me considero una persona demasiado expresiva a nivel personal con las personas que yo amo, valoro y quiero. Siempre temo estar haciéndolo mal, no sé de qué parte. Sí, de la parte de hijo, de la parte de madre, pero no hay una receta ideal ni para ser padre ni para ser hijo, así que lo estás haciendo bien y lo importante es expresar lo que sientes. Si en ese momento sientes amor, exprésalo. Y si lo que vas a decir pueda dañar, pues no lo digas. Eso es como los principios que tendríamos que tener. Nadie habla del miedo silencioso de una mamá sola. Sí, ahorita lo estamos hablando, de todas las cosas que pasan nuestras madres y los sacrificios sobre todo que no valoramos, los hijos injustos. Yo fui un hijo, en serio, bien injusto. Yo fui un hijo que no valoré y no aproveché en su momento todos esos sacrificios que hizo mi madre y lamentablemente pasó el tiempo y se fue físicamente. ¿Crees que los hijos entienden el esfuerzo cuando crecen? Sí, mírame a mí. Y lo veo desde la distancia del pasado, que es muy distante y no puedo volver, porque hay muchas distancias, ¿no? Distancias geográficas que, bueno, agarras un tren, un barco, un camión, un avión para estar ahí. Agarras un teléfono y te comunicas. Hay distancias que se solucionan con una llamada. Hay distancias inmediatas que se solucionan con un abrazo. Pero la distancia que te da tu pasado, solo en tus recuerdos. Y ahí es cuando tenemos que sanar y buscar ese consuelo, tal vez, esa orientación clara. Por eso hay tanatólogos cuando tienes una pérdida física, porque hay personas que te acompañan y te hacen entender para que puedas asumir esa pérdida y seguir viviendo hasta que sea el momento de tu partida. Entonces es importante el acompañamiento. Mi mamá fue mi ejemplo, pero ahora no sé quién soy yo. Fíjate que pasa muchas situaciones y he tenido algunas experiencias muy cercanas con hijos que han crecido con su madre toda la vida y nunca se abandonaron, nunca se separaron. Y a veces esos hijos han sido esos hijos incondicionales que no se han querido ir para cuidar a su madre y que ya ahora en su vejez, pues ellos son los hijos que la sacan adelante. Y ahí sucedió lo contrario. Fue como una entrega de tiempo y amor compartido en diferentes épocas. Al inicio, cuando eran niños, su madre dio todo y ya en su vejez le toca darlo todo a él. No sé si es darlo todo a ella, perdón. No sé si eso es sano, yo creo que no. Porque caemos en esas situaciones, encontrarnos con no saber quiénes somos en realidad por haber dedicado mucho tiempo y no haber seguido el ritmo de esta vida
Y las decisiones de alejarnos y de realizarnos y de ser quienes somos, porque no necesariamente tenemos que estar pegadas a ellas, o ellas tienen que estar pegadas a nosotros y nosotros a ellas para estar juntos y para crecer en una vida. Todos necesitamos espacio. Ellas como madres y como mujeres necesitan también enamorarse, vivir, sentirse queridas, sentirse amadas y darle a nosotros espacio como hijos. Y nosotros también, de la misma manera, sentir y vivir las mismas emociones. Los extremos creo que son los malos. Y ahí es donde tenemos que entender de qué manera podemos manejar esos momentos y esas vivencias que estamos teniendo. Me la paso saliendo, trabajando o distraído. Cuando paro, todo duele. Todos son distractores. Todo es buscar como excusas, buscar estar ocupado, buscar estar trabajando, buscar incluso un refugio en vicios, un refugio en excesos para no aceptar nuestra realidad. Y a veces nuestra realidad nos está dando un testimonio más importante que podemos compartir a través de la creación de contenido. Imagínate qué importante, por eso digo que la creación de contenido sana. Tú no creas contenido, grábate, porque esa dinámica es como una catarsis personal. No lo compartas, no lo hagas público, ni siquiera con las personas cercanas a ti. Compártelo contigo mismo. Muchos años después, muchos meses después, puedes volver a ver esos contenidos a nivel personal en una carpeta y te vas a dar cuenta cómo pensabas, qué estabas viviendo en ese momento. Y es muy sanador con el tiempo. Hasta te puede dar risa y decir cómo estaba perdiendo el tiempo, en quién me estaba convirtiendo y pude superarlo. Te sirven de testimonio, a eso me refiero. ¿Crees que evitar sentir también deja marcas? Es que no es bueno dejar de sentir, tienes que sentir. Si no sientes reciprocidad por lo que sientes, si das y no recibes, no importa. Lo importante es lo que tú sientas, lo que tú estás viviendo. Nadie nos enseñó a hablar de emociones, solo a aguantar. En nuestra generación, ahora hay mucha más información, pero en la generación de las personas mayores, los que pasamos de 40, sí fue duro. No existían esos conceptos de inteligencia emocional, que cómo te aclaran la vida, cómo te despiertan en muchos momentos el hecho de entender la importancia de las emociones. Venimos creciendo con aquello de los hombres no lloran, sea macho. Y sí, los hombres lloramos. No lloramos por cualquier babosada, tal vez, pero sí tenemos que llorar. Es parte de ser humano. En situaciones, en momentos de desahogo, lloras por felicidad, lloras por tristeza, lloras por coraje, por impotencia, por frustración. El llanto es también sanador muchísimo. Yo pensaba que eso ya no me afectaba hasta que fui adulto. Y eso mismo me pasó a mí, fíjate. En algún momento yo me creí la historia que yo me venía contando de que el haber crecido sin un padre presente y el no valorar todo el esfuerzo que hizo mi madre no me afectaba. Y ahora yo lo entiendo como esos vacíos y oscuridades que cuando ya lo comprendo y los detecto, digo, qué bueno que los pude detectar y saber que el origen era eso, porque era lo que me estaba afectando. He crecido con muchas carencias, pero a nivel internas. Ser hijo de madre soltera también deja cosas, definitivamente que deja muchísima experiencia, sobre todo agradecimiento con el tiempo cuando eres adulto. ¿Cómo sanas algo que no sabías que estaba roto? Cuando te das cuenta qué fue lo que se rompió y el origen de esa ruptura, lo sanas. En serio, y se escucha así como una frase, así que fácilmente llegas y la aplicas, pero hasta que te das cuenta, porque cualquier terapia, cualquier situación, cualquier experiencia que te lleve a ese momento que te causó la ruptura, va a hacer que te enfrentes con ella y que la aceptes, y al aceptarla todo cambia. Se puede dejar de vivir en modo supervivencia en algún momento. Creo que es lo mejor que tenemos que hacer, comenzar a vivir sin estar en ese modo supervivencia, porque a veces caminamos, vivimos, actuamos en piloto automático, sin sentir, sin vivir emociones, sin disfrutar momentos y detalles que solo la vida nos está dando en esta oportunidad de vivir estas experiencias, que los que las nublamos somos nosotros con nuestros miedos. Y eso es lo importante. Cuando lo entendemos, las cosas cambian totalmente. Ahora es importante entender que en esta conversación que hemos tenido, no se trata de culpar a nadie, se trata de entendernos, porque cuando entiendes de dónde vienes, puedes elegir distinto hacia dónde vas con todas las experiencias que hemos tenido y sobre todo
con estas madres que han sido madre y padre a la vez.